Hola guerreros, hoy hablaremos cómo la gente entrena en las cárceles y por qué algunos reclusos son tan musculosos. ¡Vamos! Amigos, las cárceles en el mundo varían bastante y absolutamente no todos reclusos tienen equipos para entrenar. A veces hacen los entrenamientos únicamente en su propia celda, aplicando creatividad para hacer la variedad de ejercicios. Sin embargo, hasta los que tienen oportunidad para entrenar no tienen tanta variedad de equipos realmente, muy lejos de lo que tiene una persona en el gimnasio. Pero con solamente eso logran bastante buen físico. ¿Cuál es el secreto? El primer factor y es el factor más grande, es el ambiente. El ambiente de prisión, cuando estás rodeado con otros hombres que son fuertes y potencialmente violentos, crea la tensión psicológica. Esa tensión psicológica es lo más importante para el crecimiento muscular y ya de eso hemos hablado varias veces antes, porque el señal para producción de testosterona y hormona de crecimiento se emite por el cerebro. Así que hasta haciendo los mismos ejercicios pero en dos tipos de ambientes diferentes puede resultar en los resultados diferentes. La prisión es algo parecido a cómo vivían nuestros ancestros. Siempre hay que estar alerta, siempre hay un peligro, siempre hay que estar listo para cualquier situación. Justamente eso me hizo pensar un día, después de ver un video. Obviamente ninguna persona sana va a querer ir a la cárcel, pero pensé, ¿qué podría hacer para recrear este ambiente? En casi ningún gimnasio para nada conseguirás este ambiente. Con todas las maquinitas, musiquita, más parece un lugar de pasar vacaciones que un lugar hardcore para sentirse con presión para luchar y dar todo de sí. Y cuando encontré ese lugar no tenía ninguna duda que estas condiciones sí te harán crecer más. Estás prácticamente en una jaula, muchas piezas y equipos son improvisados, no mucha gente y también los que van son dedicados. La música siempre es algo que puede despertar hasta a un muerto. Los que pasan por la calle ahí generalmente van a la fiesta y te miran como a un loco que con su ejemplo da protesta a todo eso. Al llegar sientes que es un lugar para luchar y volverse más fuerte. Con este ambiente sí sentía una tremenda diferencia y cómo empezó a acelerar mi progreso. Por eso amigos, el ambiente es la clave de los claves. Cuando no hay un peligro inminente o algo que crea presión o algo que de alguna manera recrea el ambiente duro, uno solamente puede preguntarse a sí mismo por qué casi no hay resultados. Pero ¿qué otros factores hay que hacen los reclusos ponerse tan musculosos? Bueno, otro factor grande es el descanso. En la vida moderna, un humano recibe muchísimo menos de descanso que necesita. O va a la fiesta en los fines de semana tras noche y dice que el descanso fue bueno. Obviamente, los reclusos no sufren de estos problemas de la vida. Tienen la oportunidad de descansar todo lo necesario para que el cuerpo se recupere bien. El descanso es igual de importante que el entrenamiento, así que si no hay descanso, olvida de cualquier progreso. Ustedes van a preguntar, pero si ellos comen tan poquito, ¿por qué crecen? Esto tal vez no se aplica a todas las cárceles del mundo, pero al menos en varios países no comen poco, comen lo necesario. Para crecer uno no tiene que pasar con la barriga llena.
De hecho, es lo contrario. El hambre es lo que despierta el animal en nosotros. Es algo que nos hace cazar y estar más alerta. Cuando conseguimos la comida, el cuerpo la aplica a nuestras necesidades, y si el cuerpo necesita más músculo para sobrevivir, se va a construir más músculo. Alguien que pasa con la barriga llena todo el día en el sofá o en la silla va a tener las hormonas testosterona y la hormona de crecimiento bajos, porque el cuerpo no tiene absolutamente ninguna señales ni con cuestión de comida ni con cuestión de ejercicio. Obviamente, también hay reclusos que pasan 5 o 10 años en la cárcel. Imagínense este régimen por 5 o 10 años. Es la constancia que falta a tantas personas. Hay personas que literalmente han entrenado por 3 meses y piensan que ya van a ver algunos tremendos resultados. Para ver los resultados, prográmense para entrenar por al menos 3-5 años y así tendrán más paciencia y menos desesperación. Alguien que llevó 5 o 10 años con esa constancia lo puedes decir porque son músculos muy bien trabajados con tiempo. Por eso a los reclusos perciben así. Alguien que lleva unos meses levantando pesas a lo mejor puede coger algo de volumen, pero no es el mismo tejido muscular como de alguien que ya lleva dándole por años. Entonces, amigos, ¿qué ejercicios hacen ellos? Hay muchísimas cosas improvisadas. Cuando no hay oportunidad de tener pesas, usan el peso de su compañero o algo pesado que pueden encontrar. En el mejor caso, tienen barras paralelas o barra para las dominadas. Como no tienen lastre y solamente el peso corporal para seguir aumentando de masa muscular, tienen que aumentar muchísimo la intensidad de los ejercicios. Lo que llaman ahora Street Workout originó en Nueva York y entre las primeras personas que lo hacían habían varios ex reclusos. Ellos no tenían dinero para el gimnasio, pero ya sabían cómo entrenar sin necesitar prácticamente nada, solamente un andamio o un parque de niños. Cuando llegué en 2007 vi varias personas haciendo esto y me gustó mucho el concepto. Esto fue el concepto en cual un hombre se puede estar musculoso y fuerte sin necesitar prácticamente nada. Usar los equipos improvisados y sencillos. La verdad, varias personas en Nueva York y no solamente ahí siguen entrenando a sí mismos. Pero en general ya no es lo mismo. Lo que empezó como un vínculo entre reclusos, entrenamiento en la calle y ser musculoso y fuerte, ya es una cosa que no tiene nada que ver con eso. Guerreros, así los reclusos entrenan en las cárceles y por eso son musculosos. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.